Meditaciones por Marco Aurelio. Libro 10. 1. Oh alma mía, vendrá un día en que tú seas buena e inocente, siempre lo mismo y completamente desnuda, todavía más al descubierto que el cuerpo que te envuelve, un día en que tú no experimentes sino sentimientos de afecto y amor. Vendrá un día en que te halles plenamente satisfecha, sin ninguna necesidad y sin ninguna pena, en que no desees nada, ni animado ni inanimado, donde no encuentres alegría, ni el tiempo para que los placeres sean más largos, ni un lugar o país preferido, o un aire más dulce para respirar, o una sociedad más adecuada a tus gustos, sino al contrario, amoldándote a tu situación te gustaría todo cuanto existe, persuadida de que tienes todo lo necesario, que todo va bien para ti, que no hay nada que no venga de los dioses, que todo cuanto tienen que mandar y lo que mandarán no puede ser sino bueno para ti y en general para la conservación del mundo. Este ser animado que es en todo perfecto, bueno, justo, hermoso, que produce, abarca, contiene todos los demás seres y recibe en su seno a todos cuantos se disuelven para producir otros semejantes. Vendrá un día en que tú puedas vivir ante los dioses y ante los hombres sin proferir una sola queja contra ellos y sin que puedas ser mal visto. 2. Observa lo que exige tu naturaleza como ser sometido a la naturaleza vegetativa y también confórmate y déjate llevar de sus exigencias, con tal que tu naturaleza sensitiva como animal no sea alterada. Enseguida, es necesario que observes lo que exige tu naturaleza sensitiva como animal y que no deseches ninguna de sus exigencias, al menos que tu naturaleza como ser racional no sufra alguna alteración y quien dice ser racional, dice también ser sociable. Sigue sin variar estas reglas de conducta y no busques más. 3. O la naturaleza te ha dado bastantes fuerzas para soportar todo cuanto te sucede o no. En caso de que tengas bastantes para soportar lo que te suceda, no te indignes, sino llévalo con naturalidad. Y si el accidente está por encima de tus fuerzas, ten paciencia, porque al consumirte, él también se consumirá. Sin embargo, ten presente que, por tu naturaleza, puedes soportar todo lo que es tolerable y soportable, considerando para ello tu verdadero interés y tu deber. 4. Si se equivoca, corrígele con afecto, haz que reconozca su error. Pero si tú no puedes convencerle, no acuses a otro sino a ti mismo, o no te acuses. 5. Aquello que te sucede estaba preparado para ti desde el comienzo de los siglos. La combinación de los hechos estaba ya formada de antemano para traerla y hacerla coincidir con tu existencia. 6. Bien se admita la reunión fortuita de átomos o bien la naturaleza particular, es preciso primero sentar que yo soy una parte del todo que está regido por la naturaleza universal. Después, que existe cierta analogía entre yo y las partes que son de mi especie. Penetrado de este pensamiento, que soy una parte del todo, no recibiré de mala gana nada cuanto me esté reservado, porque aquello que es útil al todo no puede ser perjudicial a la parte, y no hay nada en el todo que no le sea esencialmente útil. Esto es de un carácter común para todos los seres, pero además, la naturaleza del universo tiene el privilegio de no estar obligada por ninguna razón exterior a producir aquello que la pueda perjudicar. Del mismo modo, recordándome que soy una parte del universo tal como existe, me someto con gusto a todo cuanto me acontezca. Y puesto que existe cierta afinidad entre yo y las partes que son de mi especie, no haré nada que sea perjudicial para la sociedad. Me ocuparé particularmente de mis semejantes. Dirigiré toda mi actividad hacia todo lo que contribuya al bien general, evitando cuanto le sea perjudicial. Del cumplimiento del deber, así comprendido, resulta necesariamente una vida dichosa. Para darte una idea, figúrate la dulce existencia de un hombre que, en todas sus acciones, no piensa sino en el bien de sus conciudadanos, prestándose con gusto a todo cuanto la ciudad le pida. 7. Las partes del gran todo, quiero decir todas aquellas que están comprendidas en el mundo visible, es evidente que se corrompen, y por esta palabra entiendo alterarse para formar otros seres.
Si digo que esto es para ellas un mal y un mal necesario, entonces este mundo no estaría bien regido, estando sus partes sujetas a las alteraciones y hechas de una manera o de otra para corromperse. Es que la naturaleza habrá querido expresamente deteriorar las partes que la componen, someterlas al mal, crearlas para hacerlas caer inevitablemente, o bien todo esto pasará sin que ella lo sepa. Ni la una ni la otra son hipótesis admisibles. Luego admitamos que alguien, sin mencionar el nombre de la naturaleza, diga solamente: las partes del mundo están hechas de esta manera. ¿Cuán grande no sería su ridiculez? Es contradictorio aceptar que las partes del mundo están hechas para cambiar de forma, y también lo es extrañarse y hasta afligirse de estos cambios como si fuesen hechos contra la naturaleza, sobre todo cuando se ve cada ser reducirse a los elementos de que está constituido. Porque la corrupción produce o la dispersión de los elementos del cuerpo o su transformación. Aquello que es sólido cae a la tierra y todo cuanto es volátil se evapora en el aire. Ambos elementos vuelven de nuevo a la masa del universo para ser consumidos un día con él o para renovarle por continuas vicisitudes. Pero no te imagines que estos elementos sólidos y volátiles del cuerpo existen en él desde su concepción, porque todos aquellos son parte de ayer o del día anterior, y ello proviene de los alimentos y de la respiración. Esto es, pues, lo que cambia, y no lo que la madre ha echado al mundo. 8. Cuando te hayas dejado conceder los adjetivos de bueno, modesto, sincero, prudente, paciente, magnánimo, procura no merecer todos los contrarios, y si llegaras a perder el derecho a tan lisonjeros calificativos, trata de recuperarlos cuanto antes. Pero no olvides que la palabra prudencia significa para ti la costumbre de examinar cuidadosamente y sin distracción la naturaleza de cada objeto. La de paciencia, la conformidad espontánea a todo cuanto la naturaleza común te da en su reparto. La de magnanimidad, la elevación del alma por encima de todas las impresiones agradables o desagradables de la carne, de la vanagloria, de la muerte y de todas las demás. Luego, si te esfuerzas por merecer estos títulos sin desear que otros te los concedan, entonces cambiarás por completo y conseguirás una nueva vida. Porque permanecer lo mismo que hasta aquí, continuar esta existencia en que el alma se deja hostigar y envilecer, es ser un insensato y vil esclavo de la vida. Esto es, parecerse a los gladiadores que, medio devorados en un combate contra las fieras y cubiertos de heridas, de sangre y de polvo, piden sin embargo que se les reserve hasta el día siguiente para ser entregados a las mismas garras y a los mismos dientes. Entra en el camino que conduce a la posesión de este reducido número de títulos, y si puedes permanecer en él, permanece con tanto júbilo cual si hubieses sido llevado a un sitio comparable a las islas de los dichosos. Pero si juzgas que la posesión de estos hermosos nombres no te pertenece, que no tienes la suficiente fuerza para poseerlos, ten por lo menos valor para retirarte a algún rincón del mundo, donde te sea posible ser dueño de ti mismo. O bien, apártate por completo de esta vida sin ira alguna. Al contrario, con sencillez, como hombre libre y prudente, que por lo menos habrá hecho una buena acción abandonando la vida con sentimientos tan nobles. Además de esto, podrás siempre no apartar nunca de tus pensamientos el recuerdo de estos nombres, asociando también a ellos el recuerdo de los dioses y teniendo presente que lo que quieren no son alabanzas, sino hallar sus vivientes imágenes en todos los seres dotados de razón. Piensa, por último, que ellos quieren que la higuera cumpla con el deber de la higuera, el perro con el de perro, la abeja con el de abeja y el hombre con el de hombre. 9. La comedia de la vida, la guerra, el terror, un estorbo, la esclavitud, borrarán insensiblemente cada día en tu corazón todas estas santas máximas que ves un momento y dejas luego a un lado sin profundizar las lecciones de la naturaleza. Es preciso ver y obrar en todo de tal manera que lo que se deba hacer se haga bien, que la acción no excluya la observación ni tampoco esta confianza en sí mismo que resulta del conocimiento de las cosas, sentimiento secreto y que, sin embargo, no puede ocultarse. ¿Cuánto disfrutarás del placer de la sencillez, de la gravedad, de un conocimiento claro acerca de cada uno de los seres en particular hasta el punto de poder decir lo que es esencia, qué lugar ocupa en el mundo, qué duración le está asignada por la naturaleza,
¿De qué partes se compone? ¿Quién puede disponer de él? ¿Y quién tiene la facultad de quitarle o de ponerle? 10. La araña se enorgullece de haber cazado una mosca. Lo mismo sucede entre los hombres. Uno está orgulloso por haber cogido un lebrato, otro un pececillo en la red, este jabalíes, aquel osos y tal otro sarmatas. Este último y sus congéneres, ¿no son acaso unos bandoleros? Examina bien sus principios. 11. Ten por norma el contemplar las transformaciones de todos los seres, unos en otros. Pon en ello toda tu atención y entrégate por completo a este ejercicio. No hay nada mejor que esto para inspirar al alma sentimientos nobles. Así se destaca del cuerpo. El que piensa que pronto ha de abandonar todo al abandonar a los hombres, se somete sin reserva a las leyes de la justicia en todo cuanto de él dependa, y a las de la naturaleza en los demás casos. Lo que pueda decir y pensar de él o hacer en contra suya no le pasa por la mente. Limítase solo a estas dos reglas de conducta: practicar la justicia en todos sus actos presentes y aceptar resignadamente lo que la naturaleza le haya reservado. Fuera de esto, y como lo demás no le interesa, camina derecho según la ley y sigue a Dios, que es quien le ha trazado la ruta. 12. ¿Para qué se han de hacer elucubraciones cuando se ve a las claras lo que se debe hacer? Si por tu parte lo ves, camina en pos de tu ideal, tranquilamente y sin mirar atrás, y si no lo ves, vuelve de tu resolución y sigue los consejos de otras personas más competentes. Si se te presenta todavía algún obstáculo en la marcha, reflexiona bien y según las circunstancias, sigue conformándote a lo que te parezca más justo. Este es el fin preferible, puesto que al tratar de conseguirlo nos expone uno al fracaso. Aquel que en todas las cosas sigue a la razón sabrá conciliar la lentitud con la vivacidad necesaria y el buen humor con la gravedad. 13. Tan pronto como te despiertes, pregúntate: ¿tendrás algún interés en que otro mejor que tú obre con justicia y honradez? No. ¿Has olvidado que las personas altaneras, cuando alaban o censuran, demuestran la misma arrogancia que cuando están en la cama o a la mesa? ¿Tienes presente lo que hacen, lo que esquivan, lo que pretenden, lo que hurtan furtivamente o aquello de que se apoderan a viva fuerza? De esto no son sus manos ni sus pies los culpables, sino la parte más preciosa de su ser, la que produce, cuando así lo quiere, la buena fe, el pudor, la sinceridad, la justicia y un buen espíritu. 14. El hombre instruido y modesto dice a la naturaleza, que es la que da y quita todo: dame lo que quieras y llévate lo que te plazca. Y no lo dice por arrogancia, sino más bien por deferencia y por un convencimiento. 15. Te queda muy poco tiempo de vida. Vive como en una montaña, ya que importa poco el vivir aquí o allá si se vive por doquier en el mundo como en una ciudad. Que los hombres vean y reconozcan en tu persona a un hombre cabal y que vive conforme a la naturaleza. Si no te consienten que obres así, que te maten. Más vale morir que vivir como ellos. 16. Ya no se trata de discutir la tesis, que es un hombre de bien, sino de serlo. 17. Compara sin necesidad la eternidad del tiempo y la inmensidad de la materia. Cada uno de los cuerpos es, respecto a esta, un grano de arena, y con relación al tiempo, una rosca de tornillo. 18. Al detenerte ante cada objeto que se te presente, piensa que ya está disolviéndose a punto de cambiar de forma, de pudrirse o desaparecer, y considera también que todo ha nacido para morir. 19. ¿Quiénes son esos que no hacen más que comer, beber, dormir, acoplarse, evacuar y actos por el estilo? ¿Y quiénes son esos que gobiernan a los demás con ademanes de importancia, enfadándose o tentando con arrogancia a sus inferiores? ¿A cuántos no han halagado vilmente antes? ¿Y con qué fin? Pues unos y otros serán relegados sin tardanza al mismo estado. 20. Aquello que la naturaleza del universo da a cada uno nos es útil, y tanto más en el momento en que nos lo da. 21.
La tierra necesita la lluvia como también el aire bienhechor. El mundo se complace también en dar vida a todo lo que debe existir. Por consiguiente, yo digo al mundo, amo todo cuanto tú amas. ¿Acaso esto no se complace a sí mismo en llegar a existir? 22. Si vives aquí, ya debes estar acostumbrado. Si te extravías, tú lo has querido. Y si quieres, tu tarea ha terminado. He aquí pues toda la vida. Luego no tienes por qué preocuparte. 23. El campo no difiere en nada de esto, es evidente, y todo lo que hay aquí es exactamente igual a lo que se encuentra en la cumbre de una montaña, en la orilla del mar o en cualquier otro sitio. Así pues, reconocerás la oportunidad de la frase de Platón. Puedes vivir en el recinto de una población, como el pastor vivir en la choza de una montaña y ordenando sus ovejas. 24. ¿En qué estado se halla mi alma, mi guía? ¿Qué es lo que hago de ella en este momento? ¿Para qué me sirve ahora? ¿No carece de entendimiento? ¿No está separada y aún expulsada de la sociedad de los hombres? ¿No está unida y mezclada con la carne para ser identificada con ella? 25. Aquel que huye de su maestro es un desertor. Luego, si la ley es nuestra maestra, aquel que no la cumple es un desertor. Pero aquel que se aflige, que se disgusta, que tiene miedo, rehúsa lo que está hecho, se hace y se hará conforme al orden de las cosas establecido por el organizador supremo. Luego, si esa es la ley, es él quien distribuye a cada uno su lote. Según eso, aquel que tiembla, que se aflige o que se disgusta, es un desertor. 26. Aquel que acaba de depositar en el seno de una madre el germen de un embrión se va, pero otra causa le sucede, hace el resto y acaba el cuerpo del niño. ¡Qué producción tan maravillosa de tal material! La misma causa procura aún al niño por la boca de la madre un alimento conveniente. Después, otra causa, prosiguiendo lo que queda por hacer, produce en él el sentimiento y el instinto. En una palabra, la vida, la fuerza y las demás facultades. ¡Qué facultades! ¡Y cuán admirables son! Aunque todas estas operaciones sean misteriosas, es preciso contemplar y reconocer allí la fuerza que las ejecuta, como reconocemos la fuerza que atrae hacia abajo ciertos cuerpos y que se lleva por lo alto a ciertos otros. Estos fenómenos, aunque no son visibles, no por eso dejan de ser menos ciertos. 27. No dejes de observar que todo cuanto se hace hoy se ha hecho siempre y se hará. De todas las comedias y escenas del mismo género que tú has visto o que tú conoces por la historia antigua, acuérdate, por ejemplo, de toda la corte de Adriano, de Antonio, de Filipo, de Alejandro, de Creso. Todo eso no era diferente a lo que ves ahora, solamente los actores varían. 28. El hombre que se aflige o se indigna de un suceso cualquiera se asemeja al cerdito que, durante el sacrificio, patalea y gruñe. Y lo mismo sucede, créelo bien, con aquel que, extendido en su cama, deplora allí solo el destino que nos subyuga. Piensa también que solamente al ser racional se le ha dado el poder de aceptar voluntariamente todo cuanto le suceda, porque el ceder a ello simplemente es para todos los seres una cosa inevitable. 29. Examina aparte cada una de las cosas que haces y pregúntate si la muerte es temible porque te priva de esto o de aquello. 30. Cuando estás irritado por una falta de alguien, al instante examínate a ti mismo. Cuenta las faltas que poco más o menos parecidas cometes. Por ejemplo, al mirar como un bien el dinero, o el placer, o la vanagloria y cosas semejantes. Esta reflexión hará pronto aparecer tu humor. Añade que él ha pecado a pesar suyo. ¿Qué puede hacer él? O bien, si tú puedes, líbrale de la violencia que sufre. 31. Viendo a Sátirón, piensa en un discípulo de Sócrates, por ejemplo, Eutiquio o Himeneo. Viendo a Éufrates, piensa en Eutiquión o en Silvano. Viendo al Cifrón, piensa en Teopóforo.
Viendo a Jenofonte, piensa en Critón o en Severo, y cuando eches una mirada sobre ti mismo, piensa en algunos de los Césares. En una palabra, compara a cada personaje con algún otro que haya tenido analogía con él. Hazte después esta reflexión. ¿Dónde están pues esos hombres? En ninguna parte, o bien en tal sitio o donde uno quiera. Así, tú tendrás siempre delante de tus ojos el espectáculo de las cosas humanas, que no son sino humo y nada, sobre todo si tienes presente que aquello que ha cambiado una vez de forma no aparecerá nunca de nuevo en la sucesión infinita de los siglos. Luego, ¿para qué preocuparte? ¿Por qué no te conformas con acabar dulcemente esta breve existencia? ¿Qué materia, qué objeto fundamental quieres evitar? Para terminar, ¿qué es todo eso sin ocasiones de ejercicio para el alma que ha reflexionado bien y metódicamente durante el transcurso de la vida? Detente hasta que te hayas apropiado de estas ideas como un estómago robusto se apropia de toda clase de alimentos, como un fuego violento transforma en llama todo cuanto se arroja a su hoguera. 32. Que nadie pueda decir sin mentir que no eres natural o que no eres un hombre honrado. Haz ver lo contrario a aquel que tenga de ti esa opinión, y todo eso depende de ti. ¿Que alguien ciertamente puede impedirte ser bueno y humilde? No tomes otra resolución, sino renuncia a la vida antes que a estas virtudes, porque la razón no permite vivir de otra forma. 33. ¿Qué hay que hacer o decir que sea más razonable en esa ocasión? Pues al fin y al cabo, bien sea esto o aquello, a nadie más que a ti le incumbe decirlo o hacerlo y no vayas a pretender que te es imposible. No cesarás de quejarte hasta que no llegues, como los afeminados que se dan por la molicie, a hacer con gusto, en toda ocasión o circunstancia, todo lo que es propio de las facultades esenciales del hombre. Es preciso que hayas una grata satisfacción en hacer todo lo que te sea posible conforme a tu propia naturaleza. Luego tú lo puedes todo y siempre. No se le ha dado al cilindro el poder de desarrollarse espontáneamente por sí mismo ni por todos los sitios el movimiento que le es propio. Tampoco al agua, al fuego, ni a los demás seres, sometidos únicamente a las leyes de la naturaleza o de un instinto ciego. Así, todos ellos se encuentran sometidos y contenidos por 1000 causas. Pero el alma, inteligencia y razón se halla en estado de arrastrar todo obstáculo que se le presente. Ella tiene para sí su naturaleza y su libre albedrío. No olvides este privilegio de la razón que pasa libremente a través del todo, como el fuego se eleva al aire, como una piedra cae abajo, como un cilindro rueda en una pendiente, y no busques otra cosa. Por lo demás, en cuanto a los obstáculos, o bien no existen sino para el cuerpo, es decir, el cadáver, o no pueden causar ni herida ni mal alguno al alma, al menos que ella no se forme una falsa opinión o que la razón se extravíe. De otra manera, el hombre vencido de antemano llegará por ese camino hasta la maldad. De todos los demás seres organizados, no hay ninguno que pueda experimentar algún cambio sin que enseguida se vuelva peor de lo que era. Aquí es al contrario. El hombre se vuelve a la vez, me atrevo a decirlo, mejor y más estimado si se sirve de todos los contratiempos que experimenta. En tesis general, recuerda que el ciudadano por derecho de nacimiento no se creerá herido de aquello que no afecta al conjunto de la humanidad, y que la humanidad no es herida sino por aquel que atenta contra la ley. Luego, ninguna de estas eventualidades, que el vulgo llama desgracias, producen a la ley atentado grave. En consecuencia, si la ley no sufre daño alguno, no lo sufren tampoco ni la humanidad ni el ciudadano. 34. Cuando un hombre está inculcado de los verdaderos principios, la palabra más corta y hasta más corriente es suficiente para desterrar de su corazón la tristeza y el temor. Ejemplo: como las generaciones de las hojas, así son las de los hombres. Sí, tus amados hijos no son sino pobres hojas. Hojas son también esos hombres que te aclaman con sinceridad aparente y te alaban, o bien al contrario, te maldicen y te molestan en secreto con sus reproches y sátiras. Hojas igualmente son aquellos que después de tu muerte evocarán tu recuerdo. Todas estas hojas que nacen con la primavera, el viento después las echa a tierra. Enseguida, el monte las reemplaza con otras nuevas. Pero el destino común es el de no durar más que un momento,
y tú en todo temes y deseas como si todo fuese eterno. Todavía un poco más de tiempo y tú cerrarás los ojos, y aquel que te haya conducido a la tumba será pronto llorado por otro a su vez. 35. La vista sana debe estar en estado de ver todo cuanto es visible, y no decir, yo quiero el color verde, porque ese es el lenguaje de una vista mala. Lo mismo en estado de salud. Los órganos del oído y del olfato deben estar aptos para percibir toda clase de sonidos y olores, y un buen estómago debe ser capaz de digerir indiferentemente toda clase de alimentos, como una rueda de molino está hecha para moler toda clase de granos. Es preciso que una razón bien sana esté preparada para arrostrar toda clase de acontecimientos. Aquella que dice, que puedan ser salvados mis hijos, y aún más, que mis acciones reciban la aprobación universal. Es como los ojos que prefieren el color verde o los dientes que desean lo tierno. 36. No hay ningún hombre que al morir pueda alardear de no tener a alguien cerca de él que se alegre de este funesto acontecimiento. Que éste sea un hombre virtuoso y sabio, no encontrará a alguien que, al verle en su última hora, dirá, ¿por fin vamos a respirar desembarazados de este moralista? Es verdad que no era riguroso para ninguno de nosotros, pero veamos bien que en su fuero interno nos condenaba. Esto tratándose de un hombre justo. Respecto a nosotros, ¿cuántos más motivos hacen desear a muchas personas verse libres de nosotros? Tú deberás pensar en esto a la hora de tu muerte. Será mejor la pena de irte de aquí porque podrás decir, dejo una vida en la de aquellos con quien la repartía, por los que desean mi muerte. Luego puede ser que esperen alguna ventaja. ¿Por qué, pues, ese empeño de querer seguir aquí más tiempo? Sin embargo, no por eso te vayas enfadado con ellos, sino como siempre, continúa dándoles pruebas de afección, de benevolencia, de indulgencia. No les abandones tampoco como si te arrancaran de esta vida. Ve si no, cuando una muerte es dulce, como el alma que se desprende tranquilamente de las ligaduras del cuerpo. Tu separación de la sociedad de estos hombres debes hacerla con la misma tranquilidad. La naturaleza te había conservado unida a ellos, pero hoy te separa. Yo me separo de ella en realidad como de una familia, no obstante, sin dolor de corazón y sin resistencia, porque esta separación es un acto conforme a la naturaleza. 37. Toma la costumbre cuando observes las acciones de un hombre de hacerte siempre que se pueda esta pregunta: ¿cuál es el fin que este hombre persigue? Pero principia por ti mismo y desde luego examina a fondo tu corazón. 38. Recuerda que aquel que te pone en movimiento como un muñeco está encerrado y se esconde dentro de ti. Ese es quien se hace escuchar, de quien es la vida, quien, si no me atrevo a decirlo, es el hombre. Presérvate mucho de no confundir a ese con el vaso que le encierra y los órganos aplicados a esta masa. Estos órganos son para ti como un hacha, con la diferencia de que han nacido contigo. Pero, sin la causa que los hace mover y los modera, estas partes del cuerpo no te serían más útiles que la lanzadera aislada le sería a la tejedora, la pluma al escritor y la fusta al cochero.